Bien, hablemos de las tarifas eléctricas que suben desde el 1 de julio. Ya no queda nada para que comience a regir este ajuste, esta normalización del sistema tarifario de las cuentas de la luz en vista de la deuda que se acumuló luego del congelamiento que se inició a fines de 2019. El gobierno está preocupado porque esto se legisló ya y esto corre, y hay además dispuestos subsidios para el 40% de los hogares más vulnerables. Pero se ha expandido la preocupación en las filas del oficialismo porque se vienen elecciones, y una alza de esta magnitud para tanta gente simultánea justo en estos meses es como un balde de agua fría y empieza a cundir cierta alarma. En ese clima es que el gobierno se está abriendo ahora a considerar otras alternativas más para mitigar la alza de las cuentas de la luz. Fue tema todo esto ayer en el comité político de los lunes. Estuvo en este comité político de manera inhabitual el ministro de Energía, Diego Pardo, y en la oposición, mientras tanto, se están disparando los dardos contra él, contra el ministro Pardo. Se está hablando hasta de, no solo de interpelarlo, una de esas algunos han planteado de acusarlo constitucionalmente. Paulina García, ya con nosotros, nos va a empezar a contar lo que está pasando aquí, lo que puede salir en materia de posibles medidas. Paulina, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Mauricio? Buenos días. Sí, la verdad es que hay mucho que hablar de este tema relacionado con el alza en las cuentas de la luz producida por este congelamiento de las tarifas el año 2019. Fue uno de los temas que ayer básicamente marcó lo que es el comité político de los días lunes ahí en Palacio. De hecho, fueron varios los dirigentes que llegaron a este comité político planteando su preocupación debido al impacto que esto pueda tener, principalmente, decían, en el bolsillo de los chilenos. Ahí en el oficialismo apuntaban a una alternativa que ayer al menos la defendieron muy vehemente en este comité político, que es esto de extender el subsidio a las familias que vayan más allá del 40% del registro social de hogares, una especie de subsidio que pueda mitigar o morigerar esta alza en las cuentas de la luz. Otros dirigentes también ayer llegaron también preocupados, pero un poco molestos, porque decían que esto se pudo haber evitado. Finalmente, las advertencias que había dado el Banco Central respecto a este impacto que podría tener congelar las tarifas en la inflación era una advertencia que estaba sobre la mesa y que finalmente, al parecer, no fue tomada o no se calibró bien ese mensaje que entregó el Banco Central a la hora de tomar las decisiones. Otros dirigentes también comentaron que, según lo que les había transmitido el gobierno, principalmente el ministro Mario Marcel y el ministro de Energía, Diego Pardo, que fueron ayer de manera excepcional al comité político para poder abordar esta situación, ayer los dirigentes decían que el gobierno estaba abierto, que podrían existir otras medidas para poder mitigar estas alzas en las cuentas a partir del mes de julio, pero que todavía no estaba decidido cuál alternativa finalmente se iba a tomar. Ya sea una alternativa, puede ser la vía legislativa, a raíz de todas las propuestas que están sobre la mesa para poder mitigar el impacto de estas cuentas de la luz, o bien poder extender este subsidio más allá del 40%, aunque también la vocera de gobierno, Camila Vallejo, una vez consultada por este tema, dijo y fue clara en señalar que finalmente extender el subsidio requiere de recursos permanentes que por ahora el gobierno no tiene, y eso es lo que mantiene entrampado al gobierno para poder entregar una solución más rápida y más eficaz en lo posible antes del mes de julio, en que ya parece imposible, entendiendo que los plazos ya están muy encima. Vamos a escuchar lo que decía la vocera de gobierno, Camila Vallejo, respecto a este tema y a esta posible solución de extender este subsidio al alza en las cuentas de la luz. Miren, primero, todos sabemos, y quiero reiterar lo que el ministro de Energía ha señalado, estamos teniendo que enfrentar un problema que se arrastra de la decisión legislativa del 2019, que fue unánime, además empujada por el gobierno anterior, pero además respaldada en el Congreso. El ministro de Energía tiene una mesa de trabajo con parlamentarios, también de manera transversal. Son varios parlamentarios con los cuales se están evaluando distintas alternativas. En eso esperamos, obviamente, que esa conversación vaya decantando, pero el gobierno está abierto a distintas propuestas que se han hecho sobre la mesa y la está analizando. Bueno, aquí la ministra Vallejo, Paulina, da la razón a lo que hemos planteado innumerables veces cuando se habla de la situación fiscal. Ella argumentaba justamente de que no hay recursos en el Estado para aumentar así como así, de buenas a primeras, cualquier subsidio, cualquier morigeración de las alzas, que habría que ver que de dónde se sacan esos recursos. Bueno, es lo que hemos planteado a propósito de debates como el del CAE,
como la necesidad de fortalecer el sistema sanitario para terminar o reducir al menos las listas de espera que están haciendo crisis, un montón de cosas. Hay niños que siguen sin matrícula escolar, hay una cantidad de necesidades fundamentales, hay emergencias que atender porque hay gente que está sin techo enfrentando las inclemencias del invierno. Son necesidades sociales muy fundamentales y la ministra Vallejo en buena hora hace referencia a eso a propósito de que muchas veces se pide al Estado y no se piensa en lo que significa incrementar los déficits o la deuda pública, porque eso termina saliendo más caro y siempre termina saliendo más caro justamente para los más pobres a la larga. Ahora, hay una cantidad de ironías aquí. Los parlamentarios que están reclamando, y ya vamos a hablar de lo que le pudiera pasar aquí al ministro Pardo, ¿no es cierto?, cuando hablan ellos de interpelarlo, de acusarlo. Bueno, ellos aprobaron hace un par de meses la ley. Ellos discutieron la ley, ellos la legislaron. Entonces, ¿de qué pueden acusar o por qué pueden interpelar al ministro Pardo? Ahora dicen que él no les entregó la información suficiente. Bueno, pero si ellos eran los que estaban legislando, tenían que exigírsela. ¿Cómo aprobaron entonces un proyecto sin tener la información sobre la mesa, toda la información necesaria? Y ahora, una vez que ellos ya votaron por la ley y la ley salió, van a reclamarle a él. Entonces aquí, ojo con estas ruedas de carreta con las que pretenden hacernos comulgar algunos parlamentarios, en este caso de la oposición. Y por otra parte, no deja de ser irónico que el ministro Pardo hace pocos días le reclamaba al Banco Central que cómo no había calculado esto, si esto ya se sabía, estaba clarito. Y ahora el gobierno está entrando a considerar y abrirse a la posibilidad de establecer nuevas morigeraciones, nuevas mitigaciones al alza, cuando faltan 5 días para que esto rija, el 1 de julio, estamos a 25 de junio, en la hora nona, al final. ¿Es concebible que pueda legislarse o normarse ahora un agregado, un fleco que le colocarían a lo que ya se aprobó, que ya tiene una mitigación? No suena muy serio desde un lado y de otro, ¿no? Ahora, en ese escenario, Paulina, el de que la oposición lograra hacer avanzar algún tipo de acción ahí dirigida contra el ministro Pardo, ¿qué es lo que arriesga él? ¿Qué es lo que podría pasar? ¿Qué se ausculta en el ámbito político? Sí, la verdad es que, hay opiniones bien divididas. Hay una bancada, que es la de Renovación Nacional, la que está impulsando esta idea más bien de interpelar al ministro, que es algo muy usual que se hace en el Congreso Nacional. Se necesitan al menos 10 votos para presentar una interpelación. Esos votos estarían en la bancada de Renovación Nacional. Y hay otro sector un poco más radical, son algunas parlamentarias de la Comisión de Energía que están muy molestas con el ministro de Energía. Estamos hablando de la diputada independiente Giovanna Ahumada y también la diputada independiente, pero con cupo de la UDI, Marlene Pérez. Ellas dos estarían más bien impulsando esta idea de acusar constitucionalmente al ministro, algo que es un poco más delicado que una interpelación que podría arriesgar, por ejemplo, una destitución del cargo por 5 años en caso de que esta acusación prospere en ambas cámaras del Congreso. Esos son los escenarios que arriesga el ministro. Todavía las bancadas no están completamente unidas en torno a una u otra idea, ya sea interpelar o acusar, pero lo cierto es que esto también se va a resolver una vez que regresen del receso legislativo. Ahí las bancadas van a tomar una decisión. Probablemente ayer parlamentarios decían la idea de interpelar al ministro vaya a ser la que más consenso genere. Hay varias alternativas también legislativas que tampoco generan mucho consenso. Por ejemplo, entre los parlamentarios está la idea de la diputada Giovanna Ahumada de presentar una reforma constitucional para eximir transitoriamente a los usuarios del pago del IVA en las boletas eléctricas, con eso mitigar un poco el alza que se va a registrar a partir de julio. Y hay otra iniciativa de la diputada Marlene Pérez que apunta a renegociar, que el gobierno pueda renegociar la deuda con las generadoras de electricidad para que esto sea de manera gradual y esto tampoco genere un impacto mayor en el bolsillo de los chilenos y las chilenas. Vamos a escuchar a estas dos diputadas, uno la diputada Giovanna Pérez y luego la diputada Marlene Pérez sobre estas propuestas. Hemos puesto todas las alternativas sobre el escritorio para que el gobierno las analice. A esto respecto también presenté un proyecto de reforma constitucional para eximir el pago del IVA del 19% en las cuentas de la luz por los próximos 3 años. Hoy las soluciones a un problema tan grave como este solo pueden lograrse con diálogo y no por voces de acusaciones constitucionales. Lo primero es aumentar la cobertura del subsidio, que me parece que es positivo que hoy día se abran a esta idea. Me parece que hay que avanzar en contratos
de energías renovables. Y lo otro, que hay que renegociar los contratos con las compañías eléctricas. Bueno, no cuesta nada pedir cosas, los parlamentarios suelen caer en eso. Congelar el cobro del IVA o suspender el cobro del IVA es lo mismo que dar un subsidio, pues es que el Estado ponga esa plata. Si el Estado deja de recaudar el IVA por este concepto, que es muy importante en el servicio eléctrico, es como dejar de cobrar el IVA a todo un sector. Entonces vamos a empezar a discutir ahora el IVA a los libros, el IVA al pan, el IVA a la leche. Se supone que el país tiene un mecanismo más bien uniforme del IVA, pese a que hay siempre sectores ahí que son excepciones, y muchas veces se vuelve a discutir sobre si tiene sentido que existan esas excepciones. Pero como quiera que sea, cualquier descuento tributario implica que el Estado tiene menos recursos, y lo que estábamos hablando, la ministra Vallejo lo decía ayer, es que el Estado no tiene los recursos, necesita los recursos, hay muchas necesidades. Y lo otro, renegociar. Bueno, renegociar es pagar más, pues, y cuando uno renegocia, extiende el plazo. El acreedor, si se allana una repactación, bueno, se allana a cambio de un beneficio. No lo hace por concesión graciosa. También implica pagar más. Y ya hemos estado renegociando y otorgando más recursos del Estado para mantener las tarifas congeladas. Recordemos que esto se congeló en 2019, estallido social. Había un monto total que cuando se venciera suponía que había que volver a la normalidad, eran 1.350 millones de dólares. Cuando se acumulara una deuda de ese monto, se suponía que las tarifas tenían que normalizarse. Llegó 2022, se alcanzó ese monto, se superó, y se legisló de nuevo, y el gobierno actual lo instó así, para legislar de nuevo y extender hasta ahora ese congelamiento de las tarifas eléctricas. Ocurrió por junio-agosto de 2022, a semanas del plebiscito del 4S de ese año, en un momento también sensible políticamente, cuando además todavía veníamos con la carga de la inflación. Es verdad, hay que reconocer que estaba ese fantasma entre medio, más que un fantasma, un hecho real, y se optó por congelar otra vez las tarifas eléctricas. Bueno, así llegamos a 6.000 millones de dólares de deuda con la generadora. Las propuestas que son fáciles están a la orden del día, Paulina, y por lo pronto, además, quedan 5 días para que esto empiece a regir. No se sabe si hay tiempo para que alguna mitigación nueva pudiera surgir, como conejo del sombrero en estos pocos días. Claro. El tema que es interesante aterrizar de nuevo es lo que va a impactar esta corrección de las tarifas de la luz, que además hemos venido viendo más detalle en estos días, Paulina, no va a ser igual para todo Chile. Exactamente, va a ser complejo, de hecho sacar el cálculo va a depender de todas formas de la región en la que resida el cliente, ya sea si vive en la región norte o si vive acá en la región metropolitana, y también el tramo de consumo en el cual se encuentra. Por ejemplo, si una persona consume hasta 180 kilowatts o 400 kilowatts o hasta 550 kilowatts, se estima de todas formas que las personas que están en el tramo medio van a ser las más afectadas, es decir, quienes están en el tramo de los 400 kilowatts. También hay otros problemas más complejos porque, por ejemplo, ayer conversábamos en la prueba de ADN con Marco Antonio Mancilla, el secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía, y él también decía que en caso que no se hubiese aprobado la ley que actualmente congelaba las tarifas, las proyecciones que había hecho la misma Comisión Nacional de Energía era que el incremento de las cuentas de la luz en su minuto debía haber subido un 151%, algo que también decía ayer Marco Antonio Mancilla era un poco insostenible esa alza en ese minuto para los bolsillos de los chilenos. Ahora bien, él comenta que aunque el gobierno hubiese descongelado las tarifas el año pasado, de todas formas esta alza en las cuentas de la luz iba a ser algo irreversible, un escenario que de todas formas se iba a dar en algún minuto por la deuda acumulada. Vamos a escuchar sus declaraciones. Lo que ocurre es que la deuda que se estableció como límite máximo se copó o se alcanzó demasiado rápido por distintos factores. Ya, o sea, el alza no se podría haber frenado si es que el gobierno descongelaba antes los precios. No, de hecho ya estaba anunciado por los informes técnicos de la CNE de una alza de 8,88% en el preliminar, y en el definitivo, que fue, si mal no recuerdo, en agosto del año pasado, el alza a los clientes de mayor consumo podría haber llegado incluso a un 150%. Bueno, es el escenario, el flanco que se le abre a la moneda aquí con esta idea de congelar las tarifas. Al parecer no fue una muy buena idea. Vamos a ver cuáles son las soluciones que entrega el ministro Mario Marcel aquí en esta controversia que al parecer ya estamos muy encima y pone también en duda el futuro político del ministro de Energía. Gracias, Paulina García. Que estén bien.